¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Buenas tardes, mi nombre, bueno, como ya me presentaron, muchas gracias por la presentación. Yo soy residente de cardiología del Hospital Lago Maggiore y bueno, voy a comenzar hablando sobre las estrategias de anticoagulación en trombosis venosa profunda. Vamos a comenzar mencionando que la enfermedad tromboembólica venosa va a incluir las dos entidades de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, que la enfermedad tromboembólica en general tiene una incidencia de 1 a 2 personas que se afectan cada 1000 por año a nivel mundial. Y una vez ocurrido el primer evento, tienen un riesgo de recurrencia del 10% a los 2 años y mayor al 30% a los 10 años. Hablando bien de trombosis venosa profunda, los sectores mayormente afectados van a ser las extremidades inferiores, como la localización típica. Como localización atípica vamos a tener las extremidades superiores y ya como menos frecuente es la cavidad abdominal y el encéfalo. Estas dos entidades, además de tener este riesgo de recurrencia y de llevar también al TEP o a la muerte, van a llevar hasta en un 50% de los pacientes que sufren una trombosis venosa profunda a un síndrome postrombótico. Y los pacientes con un TEP pueden llegar a desarrollar hasta el 5% hipertensión arterial posterior al evento. Como terapia principal, una vez realizado el diagnóstico, de forma inicial vamos a realizar el tratamiento con las heparinas. Estas se usan de vía subcutánea o endovenosa. Generalmente este tratamiento que va a durar entre 7 a 10 días. Y luego, de forma tradicional, se continúa una etapa de superposición con los antagonistas de la vitamina K, ya sea el acenocumarol o la warfarina. Estos se administran por vía oral para el tratamiento prolongado una vez dado de alta el paciente, pero con las desventajas de que tanto el inicio como el cese de la acción son prolongados y requieren el monitoreo de la razón internacional normalizada o RIN. Por estas desventajas es que a lo largo de estas últimas décadas se ha buscado otros anticoagulantes orales para esta etapa de tratamiento prolongado, y así es como surgieron los antagonistas directos del factor desactivado, como el apixaban y el rivaroxaban, los dos fármacos que más se comercializan en nuestro país, y los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran. Estos fármacos también se administran por vía oral, pero con la diferencia de que el inicio de acción es mucho más rápido. Generalmente en las primeras 12 horas ya está actuando el fármaco con esta vida media, tanto el apixaban como el dabigatran, con esta vida media de 12 horas con necesidad de indicarla 2 veces al día, el rivaroxaban una sola vez al día, y no requieren este monitoreo del RIN en los pacientes, ya que la anticoagulación es más predecible. Volviendo a la fase de tratamiento, entonces, una vez que se hace el diagnóstico de la trombosis en nuestro paciente, ahí es cuando se decide si se va a internar al paciente o el manejo se va a hacer ambulatorio, si se interna, si se va a colocar un filtro de vena acá o no, si se requiere o no la trombolisis. Este periodo de tratamiento inicial se puede prolongar hasta los primeros 20 días. Y en todos los pacientes en los que hacemos el diagnóstico de una trombosis venosa profunda, se va a seguir luego con un tratamiento primario que va a durar unos 3 a 6 meses en todos estos pacientes. Y luego viene esta etapa de decisión de decir suspendo o no suspendo la anticoagulación, dependiendo de los efectos adversos. El principal efecto adverso que va a aparecer son las hemorragias. Entonces, sopesando en la balanza el riesgo trombótico con el riesgo hemorrágico, decidir continuar con la anticoagulación o no de tiempo indefinido. Este periodo de 3 a 6 meses que se realiza de tratamiento primario es porque en este periodo es cuando mayor se ha visto la tasa de recurrencias. Entonces, ya hablando de cada fase, en esta etapa aguda o fase inicial,
Los objetivos van a ser prevenir la extensión de la trombosis, prevenir que dentro de estos pacientes en los que se diagnostica la trombosis venosa profunda no avance hacia un TEP, la recurrencia en estos primeros días y aliviar los síntomas de la trombosis. Un metaanálisis que se publicó en el año 2017 en Cochrane, donde se comparó a partir de 29 ensayos, donde se comparó la heparina no fraccionada en dosis ajustable, tanto endovenosa como subcutánea, con las heparinas de bajo peso molecular en dosis fijas. Se vio que estas dosis fijas de la heparina de bajo peso molecular disminuyeron la incidencia de las complicaciones trombóticas, de la recurrencia y también de la aparición de las hemorragias, por lo que es lo que se sugiere en esta etapa inicial, este tipo de fármacos. Luego, cuando ya se sigue saliendo de esta primera etapa de riesgo, desde la primera semana hasta las 3 semanas que dijimos que se podía prolongar, vamos a continuar con el tratamiento primario en todos los pacientes que diagnosticamos estas trombosis venosas profundas, ya sea proximal, distal, sintomática, o las trombosis venosas profundas distales, pero que tienen alto riesgo de extensión, como en los pacientes que tienen un cáncer activo, que tienen trombos mayores a 5 centímetros por ecografía Doppler, o que tienen más de varias venas afectadas y que se encuentran cerca de regiones proximales. Podemos llegar a no anticoagular en aquellos pacientes con trombosis venosa profunda distales asintomáticas. Este tratamiento, dijimos por el mayor riesgo de recurrencia, se va a realizar de 3 a 6 meses. Pero otra forma de ver a los pacientes va a ser a partir del escenario clínico en el que se presente. Las trombosis pueden ser provocadas o no provocadas. Las no provocadas es en la que no vamos a encontrar ningún factor de riesgo para que el paciente haga el evento trombótico. Y en las provocadas vamos a tener factores de riesgo transitorios que generalmente aparecen, como se dice, de forma transitoria antes del evento trombótico, que ya resolvieron cuando aparece el evento y por eso generalmente tienen un riesgo de recurrencia menor que los pacientes con factores de riesgo crónico. Estos factores de riesgo transitorios, como puede ser una operación cesárea, una estancia prolongada en el hospital con estadía en cama más de 3 días, cirugías prolongadas con mucho tiempo de anestesia general, el tratamiento con terapia con estrógenos, anticoagulantes, anticonceptivos orales o terapia hormonal de reemplazo. Generalmente, estos pacientes tienen menos riesgo de recurrencia y los pacientes con un factor de riesgo crónico como neoplasias activas, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes en las etapas activas de la enfermedad o infecciones crónicas o inmovilidad crónica. Tener en cuenta que también estos factores de riesgo crónicos pueden llevar a ser transitorios en el caso de, por ejemplo, tratamiento kinésico que mejore la movilidad en un paciente, o en los pacientes en los que se logra controlar estas enfermedades autoinmunes o inflamatorias en etapas no activas de la enfermedad, o en el caso de que el paciente se cure de alguna neoplasia. Entonces, el riesgo de recurrencia que van a tener cuando es por un factor de riesgo transitorio, al año del 1% y a los 5 años va a ser solo del 3%. En los que tienen factor de riesgo crónico es en los que se encuentra el mayor riesgo de recurrencia, del 15% al año y del 45% a los 5 años, y en los pacientes en los que no se encuentra un factor de riesgo, un riesgo de recurrencia cercano a los pacientes con factor de riesgo crónico. De todas formas, a estos pacientes también los vamos a anticoagular. La Sociedad Americana de Hematología, en las guías del 2020, sugiere anticoagular de 3 a 6 meses. Y luego pasamos, una vez que termina este tiempo, tenemos que tomar la decisión de continuar o no con el tratamiento secundario. ¿En quiénes lo vamos a realizar? Se ha visto que los pacientes en los que ya han tenido un evento trombótico previo y se ha suspendido la anticoagulación y recurren con otro evento trombótico, en aquellos en los que no se haya una causa provocada o en estos que tienen factor de riesgo crónico, por el alto riesgo de recurrencia se habla ya de esta entidad como una enfermedad crónica
Por ende, las recomendaciones van a ser preferir siempre la anticoagulación frente al tratamiento con aspirina. En el caso de que se indique un antagonista de la vitamina K, mantener un rango, un RIN entre 2 y 3. Se ha visto que RIN menores entre 1.5 y 1.9 no protegen más contra el sangrado, pero sí se ha visto mayor recurrencia de eventos trombóticos. Entonces el RIN entre 2 y 3. Y finalmente, en el caso de que se pueda dar estos nuevos anticoagulantes, preferir las dosis estándar. No utilizar, recomienda las guías americanas de hematología, estas escalas de predicción de recurrencia, dímero de o trombosis residual, solo en casos muy seleccionados de pacientes en los que previamente desecharle, el paciente no acepte la anticoagulación o haya un menor riesgo de trombosis. Y en cuanto, como dijimos, que esto es un paciente dinámico, hay que realizar los controles frecuentes, evaluando siempre en la balanza el riesgo trombótico, que va a ir cambiando a lo largo de la vida del paciente, al igual que el riesgo hemorrágico. Vamos a ver un poco qué nos dice la evidencia. El estudio del Recover Study, que se publicó en el año 2009 en la New England, donde se comparó el dabigatran, como dijimos, un inhibidor directo de la trombina, versus los antagonistas de la vitamina K. Se comparó en este estudio de forma aleatorizada con doble simulación, ya que en un grupo se les dio dabigatran con placebo, simulando un antagonista en la warfarina, simulando un RIN, y en el otro grupo se le indicó la warfarina con los controles de RIN y un placebo. Lo que se buscó es la no inferioridad del dabigatran frente a la warfarina, y se estudió en 2.564 pacientes, de los cuales de este total de la población se aleatorizó la mitad hacia cada grupo, y en total el 70% de estos pacientes tenían trombosis venosa profunda sola, el otro 20% tenían tromboembolismo pulmonar y solo un 10% tenía, de esta población estudiada, tenía combinado la trombosis venosa profunda con el tromboembolismo pulmonar. Las dosis que se iniciaron luego de una fase inicial de tratamiento con heparinas de forma subcutánea, se dio luego el dabigatran 150 miligramos cada 12 horas versus la warfarina, logrando este RIN de entre 2 y 3. Y el punto final primario, la recurrencia de eventos trombóticos o muertes relacionadas a los mismos. Viendo este punto final, lo que se vio a lo largo del estudio, que fueron de 6 meses de randomización, fue que el dabigatran no fue inferior en cuanto a la recurrencia de eventos trombóticos. Y el otro punto final que se buscó, que es la presencia del riesgo de sangrado. Yendo a la presencia de sangrado, sí se vio que con el dabigatran el riesgo acumulado fue menor, pero en cuanto a los puntos mayores, a los puntos fuertes como la muerte o sangrados mayores, el dabigatran y la warfarina no mostraron diferencia. Como conclusión, una dosis fija de dabigatran es tan eficaz como la warfarina, con tanto el perfil de seguridad, y que no requiere un control de laboratorio el dabigatran frente a la warfarina. Otro estudio que se realizó frente de la apixaban para el tratamiento prolongado, donde se seleccionaron 2.400 pacientes. Este se controló con placebo, ya que es lo que se les dio una vez de la etapa de tratamiento primario, luego de cumplidos los 6 meses de anticoagulación, en aquellos pacientes donde había un equilibrio entre decidir suspender anticoagulación o continuar con la anticoagulación, entonces se randomizaron en 3 ramas. Se buscó una rama donde se trató con placebo, otros con apixaban, 5 miligramos cada 12 horas, y otros con dosis de 2,5 cada 12 horas. Lo que se vio en el punto final, lo que se buscó fue la presencia de eventos trombóticos, la recurrencia de estos eventos, y claramente se ve que en la randomización de un año, de 12 meses, se vio que el placebo presentó una recurrencia de eventos trombóticos 9 veces mayor que el apixaban, tanto en las dosis de 2,5 como de 5 miligramos.
Y entre estos dos no hubo una diferencia muy significativa luego del año. En cuanto a la presencia de sangrados, se vio que la apixaban en dosis de 5 miligramos, sí se vio una recurrencia mayor de sangrados frente a apixaban de 2,5 y placebo, pero que esta diferencia igualmente en el cuadro inferior de Kaplan y Bender vemos que no fue tan significativa. Entonces, las conclusiones que se llegó en este estudio fue que la apixaban en dosis de 2,5 y de 5 miligramos disminuyen la recurrencia de la trombosis venosa, que las tasas de hemorragias mayores eran bajas y similares a las de placebo. Entonces concluimos con esto, cómo vamos a elegir los anticoagulantes para nuestros pacientes. ¿Cuándo vamos a decir o por qué decimos sí un nuevo anticoagulante frente a los antagonistas de la vitamina K? Vamos a preferirlos porque en esto se ve una reducción del riesgo de complicaciones hemorrágicas, porque no requieren este ajuste de dosis según el RIN, que tienen menor interacción con fármacos y con alimentos, y generalmente no van a necesitar un tratamiento inicial parenteral, excepto el dabigatran, que en los estudios se realizó con este tratamiento inicial con heparinas. Y en cambio, ¿cuándo vamos a preferir un antagonista de la vitamina K frente a los nuevos anticoagulantes? Pacientes con disfunción renal, que tienen un clearance menor a 30, excepto el apixaban, que se puede dar hasta con un clearance entre 15 y 30, o mayor a 15. Aquellos pacientes con disfunción hepática, síndrome antifosfolipídico, enfermedades del tracto digestivo que lleven a una malabsorción de fármacos, entonces no podemos estimar realmente que el paciente está anticoagulado con los nuevos anticoagulantes, ya que no tenemos forma de controlar esta anticoagulación como hacemos con el RIN en los antagonistas de la vitamina K, pacientes con desnutrición u obesidad extrema. Y sí, un punto importante y no menor, la economía del paciente, ya que estos nuevos anticoagulantes, sobre todo que estamos pensando en que el tratamiento va a ser de forma indefinida, son más caros frente a los antagonistas de la vitamina K. También vamos a preferir los antagonistas cuando presenten otras enfermedades en los que ya esté indicada esta anticoagulación, por ejemplo, pacientes con válvulas protésicas. Entonces, como conclusiones, podemos mencionar que los anticoagulantes son el pilar del tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, que el desarrollo de estos nuevos anticoagulantes ha demostrado un mejor perfil de seguridad y eficacia en comparación con los antagonistas, que era el tratamiento tradicional hasta la fecha, y estos antagonistas igual van a seguir siendo usados de elección en algunas poblaciones seleccionadas. Gracias, Ángeles, por tu presentación, por tu completa revisión del tema. Ahora vamos a pasar a la próxima presentación. Brenda, si podés ir compartiendo pantalla. Sí. ¿Me escuchan ahora? Hola. Perfecto, se te escucha. Se te escucha muy bien, Brenda. Bien, mira, yo ahora tengo una computadora que no es mía. Ustedes tienen el Power, ¿vos lo podés mostrar? Compartí pantalla, así vamos viendo la presentación. Claro, pero yo dame un minutito porque no tengo el Power en esta computadora. Dale, dale. Ahí ya lo acomodamos, no te preocupes. Bien, Brenda, mientras vamos compartiendo tu presentación, vamos a iniciar la discusión del primer tema ya presentado, Hernán Pulenta. Si nos escuchás, Hola. damos pie a la discusión. Mientras Hernán ahí está presentándonos, agradecer la presencia de todos los que han estado hoy acá en el taller,
pese a los problemas de conexión iniciales, teniendo en cuenta estas particularidades de la virtualidad. Y ahora, bueno, vamos a discutir brevemente el primer tema, mientras Brenda nos comparte su presentación. Bueno, bienvenido Hernán. Primero quisiera preguntarte qué mensaje nos quisieras dejar a partir de esta temática tan frecuente en la práctica clínica y con el fin de este taller, que es acercar a los residentes conocimientos de la enfermedad vascular periférica. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto participar en las actividades de CONADEC. Y bueno, y felicitar a Ángeles. La disertación estuvo muy bien, estuvo acorde a lo que uno espera. Y bueno, y la verdad que me pareció muy, muy interesante todo lo que mencionó. Creo que, bueno, como aportes me parece muy importante el diagnóstico temprano de esta enfermedad, de esta patología. Creo que es muy importante la sospecha diagnóstica, ya que el paciente generalmente consulta rápidamente y muchas veces se solapan con otras enfermedades que puede tener el paciente, que es muy frecuente a veces paciente con otras comórbidas. Entonces uno encuentra muchas veces miembros edematizados, ¿no? En forma bilaterales, pero a veces uno siempre deja la duda de pensar que tiene una pierna con más edema que otra, que hay asimetría. Entonces, bueno, siempre plantearla como diagnóstico diferencial, por lo menos inicial. Después uno, con la clínica y con estudios complementarios, uno siempre lo puede descartar, pero siempre sospecharla, porque realmente el paciente requiere una terapéutica específica que muchas veces con diurético no lo vamos a beneficiar, por supuesto. Así que es muy importante tener en cuenta la sospecha clínica inicial. Bueno, también me pareció muy importante la terapéutica que mencionó Ángeles. Creo que en la actualidad, por lo menos en lo que es mi experiencia, siempre los pacientes se benefician mucho más con los nuevos anticoagulantes por una cuestión de estabilidad del fármaco. Si bien es verdad que son más caros, creo que siempre hay que intentar, excepto que por supuesto el paciente tenga una otra patología como una válvula protésica metálica que sí o sí lo requiera. Siempre me parece que por lo menos me ha dado a mí mejores resultados los nuevos anticoagulantes por la estabilidad que generan, sobre todo los pacientes que a veces tenemos que anticoagularlos poco tiempo, uno dice, bueno, por ahí con 3 a 6 meses van a mejorar, no tienen una patología clara que predisponga la trombosis. Entonces generalmente uno dice, bueno, por ahí con 3 o 6 meses los puedo de anticoagulado. Creo que a veces cuesta en 3 a 6 meses llegar al ring que uno espera. Internado es muy sencillo, uno le pide ring todos los días. Ahora cuando uno lo ve en el consultorio, empieza a anticoagular, muchas veces es más complejo llegar al rango de anticoagulación correcto. Entonces he tenido mejores resultados con los no anticoagulantes. Ahora cuando el paciente uno lo quiere anticoagular en forma crónica, uno sabe que el paciente tiene un cáncer activo o tiene una enfermedad que predisponga, que vaya a predisponer y que pueda tener nuevas trombosis o que el paciente tenga una nueva TBP. En este caso, bueno, a veces uno puede anticoagularlo con acenocumarol o con warfarina, pero bueno, pero yo he tenido mejores resultados por lo menos con los nuevos anticoagulantes. Y lo que también no quería dejar de mencionar era siempre la búsqueda diagnóstica, ¿no? Siempre que lo sospechamos y lo diagnosticamos, buscar una causa que predisponga esta trombosis, ¿no? Realmente es raro un paciente que haga una trombosis venosa profunda sin que tenga una patología de base que la predisponga, ¿no? Ya sea, bueno, un cáncer o una trombofilia. Siempre buscar alguna causa predisponente, pero no siempre la encuentra. Y bueno, hay pacientes que, por supuesto, que a veces añosos, que un viaje prolongado la desencadenan, ¿no? Y son pacientes que justamente los que más se van a beneficiar por ahí de una terapéutica corta de anticoagulante, de 3 a 6 meses, pero en el resto, por ahí que hay que dejarlo anticoagulado en forma continua, ahí, bueno, sí, por supuesto, ver el beneficio de los nuevos anticoagulantes versus acenocumarol o warfarina, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda o si quieren aportar algo.
Gracias. Acá recuerdo que todos los participantes que están presentes pueden ir dejando sus consultas en el chat para de esta manera ser más dinámico y aprovechar a los panelistas. Y de paso comentarte, Hernán, uno de los trials más recientes, que es el Caravaggio, fue un trial italiano, donde estudió los nuevos anticoagulantes en los pacientes con cáncer. Nuevamente, reverberando esto que mencionaste, de algunos pacientes que son más complicados, más lábiles, como los pacientes con patologías neoplásicas, donde tienen un riesgo de recurrencia y reincidencia de las trombosis mucho más elevadas. Entonces, una de las limitantes también es el clearance renal. Entonces, preguntarte qué considerás de tu práctica clínica, cómo hacer con estos pacientes, si se pueden indicar, si los has usado en este tipo de pacientes. Bien. Sí, sí, yo creo que como mencionó Ángeles, por supuesto que sí, la disfunción renal, o igual que muchas veces la disfunción también hepática, ¿no? Son por ahí complicaciones a la hora de indicar los nuevos anticoagulantes, porque no podemos hacernos el seguimiento y porque por ahí no estamos seguros, ¿no?, de que el paciente esté correctamente anticoagulado. O en caso de insuficiencia renal, ¿no?, insuficiencia hepática, que muchas veces nos hagan mayor riesgo de hemorragia. Yo creo que en esos casos, que por ahí son también, como sabemos que son pacientes que tienen muchas comórbidas, es frecuente encontrar estas patologías, creo que en ese caso sí por ahí preferiría, estaría más seguro, más tranquilo de poder hacer un control del RIN, sobre todo no para una tranquilidad, el paciente esté correctamente anticoagulado y que no me vaya a generar una complicación hemorrágica. Porque son pacientes añosos, son pacientes realmente diabéticos, hipertensos, insuficiencia renal. Entonces, en ese caso sí preferiría, en lo personal, indicar acenocumarol o warfarina. No tengo mucha experiencia en nuevo anticoagulante en pacientes con insuficiencia renal. No los utilizo. Los pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, prefiero indicar acenocumarol, o por ahí muchas veces, si el riesgo es muy alto, son pacientes con mucha labilidad, muy, muy complicados, muchas veces con anemia severa, que también uno ve en estos pacientes, que es muy frecuente, por ahí a veces muchas veces es posible que uno no pueda anticoagularlos, ¿no? Y que uno tenga que ofrecerle algún otro tratamiento, muchas veces paliativo, como incluso un filtro vena cava, ¿no? Pero bueno, por lo menos mi experiencia es eso, es lo que puedo comentar. Bueno, muchas gracias, Hernán. Vamos a continuar con la modalidad del taller. Te invitamos a que nos acompañes en la próxima presentación para después ya poder dar los mensajes finales del taller. Brenda, cuando quieras puedes empezar. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya podemos arrancar. Bien. Bueno, yo les voy a hablar del abordaje del enfoque terapéutico del aneurisma de aorta abdominal. Primero hablamos un poquito de la definición. Es una dilatación de la arteria, donde se pierde el paralelismo con la pared arterial. Se considera aneurisma cuando tiene más de 30 milímetros o aumenta el diámetro más de 50%. También se puede considerar en casos de aumento del diámetro mayor a 2 deviaciones estándar por encima del diámetro promedio, o a una dilatación, en los casos de aorta infrarrenal, a 1,5 veces más grande que el diámetro esperado. La mayoría son infrarrenales. Hay distintos estudios que han captado poblaciones diferentes, en algunos 85%, en otros 95%, pero en promedio 90% son infrarrenales. Pueden ser fusiformes como saculares. Los saculares serán aquellos que afecten solamente una parte de la circunferencia del saco. Los fusiformes afectan todas las capas y son las más frecuentes. Tienen un crecimiento subclínico menor es menor a 1 a 6 milímetros por año. Si crecen más de 0,5 centímetros al año, se duplica el riesgo de ruptura del aneurisma. Bueno, para hablar un poquito de la fisiopatogenia, tenemos que saber que es
es de etiología multifactorial, se relaciona con la inflamación crónica de la pared de la arteria, hay una liberación exagerada de proteinasas y degradación de las proteínas del tejido conjuntivo. Esto lo que provoca es una falla en la capa media, para ser más precisos, es una falla mecánica en la elastina de la capa media y en el colágeno de la adventicia. Esto provoca un aumento de la tensión hemodinámica que soporta la pared arterial, y de esa forma también pierde, por apoptosis o por respuesta inmunitaria, las células del músculo liso. Bueno, esta es la forma a través de la cual se nutre la capa media de la aorta, así que en esta patología la nutrición comenzará a provocarse a partir de la luz de la aorta, que también se verá afectada porque en la íntima tenemos aterosclerosis, calcificaciones, y bueno, como resultado final vamos a tener un remodelado de la capa de la media, con esta inflamación crónica que destruye la lámina elástica y termina provocando un aumento en los diámetros de la arteria. Es una patología que tiene factores de riesgo que están los no modificables, que son los pacientes mayores a 65 años, hombres que tienen antecedentes familiares. Factores de riesgo modificables, aquellos que tienen antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, los tabaquistas, los hipertensos y los dislipémicos. Y curiosamente, asociado a una menor progresión de la enfermedad y no asociado a iniciar la enfermedad, se encuentra como un factor que no digamos protectivo, pero es importante saber que disminuye la progresión de la enfermedad, la diabetes. Respecto al tabaquismo, se han encontrado estudios donde ha demostrado que los pacientes que fuman o los exfumadores tienen el doble de posibilidad de crecimiento, de velocidad de crecimiento del aneurisma, y que dejar el hábito tabáquico disminuye la progresión de la enfermedad. Bueno, los pacientes que presentan antecedentes de cardiopatía isquémica resuelta con cirugía de reversión miocárdica tienen un 10% de sufrir aneurisma de aorta abdominal, aquellos que presentan aneurisma popliteo un 60% y los que presentan aneurisma femoral un 80%. Por eso es muy importante cuando tenemos pacientes que tienen estas patologías que se han encontrado, es importante buscarle el aneurisma abdominal. La resolución del aneurisma abdominal en centros especializados presenta una mortalidad menor al 2% y en un aneurisma roto, en el postoperatorio tenemos un riesgo de muerte de más del 80%. Bueno, su velocidad de crecimiento, como hablamos hace un rato, es directamente proporcional al riesgo de ruptura. En el caso de la mujer, el diámetro de la aorta respecto a la superficie corporal nos da un mejor valor predictivo de cómo evolucionará el riesgo de romperse. En aquellos pacientes que tienen un aneurisma que supera los 8 centímetros tendríamos un gran riesgo de ruptura de 30 a 50% al año, y a los 5 años en aneurisma de pequeño tamaño el riesgo de ruptura será escaso, de 5%, pero en aquellos que tienen más de 7 centímetros supera el 80%. Bueno, vamos a hablar un poquito de los métodos diagnósticos, para eso tenemos que hablar de exámenes complementarios por imágenes. Si hablamos de la ecografía Doppler abdominal, bueno, es un método diagnóstico muy importante, sirve principalmente para el screening de esta patología y también para el monitoreo en el caso de los aneurismas pequeños. Tiene las ventajas de ser un procedimiento no invasivo, que no presenta irradiación, es de bajo costo, se puede realizar al pie de la cama, pero es menos preciso, menos exacto que la angiotomografía, que es el gol estándar. Sobre todo en pacientes que son obesos, que sufren meteorismo, y bueno, han habido diversos choques respecto al diagnóstico con ecografía, se han tenido que definir porque las mediciones normalmente se hacían a nivel de la íntima o a nivel de la adventicia, así que se pusieron todos de acuerdo, dijimos, mayor de 10 centímetros a nivel de la adventicia se va a diagnosticar a través de ecografía, pero bueno, sigue siendo inexacto y por supuesto operador dependiente.
La angiotomografía, como dijimos recién, es el gol estándar, presenta una sensibilidad del 100%. Nos sirve para muchos, además de valorar solamente la aorta, sirve para ver la afección de las otras ramas, evalúa lesiones asociadas, como por ejemplo el trombo mural. Nos da informe acerca de el riesgo de ruptura inminente. La angiotomografía con reconstrucción 3D sirve para planificar la reparación endovascular. La angioresonancia, bueno, las desventajas que tiene la angiotomografía es que presenta, bueno, utilización de radiación, contraste, es costosa. En pacientes que no se puede realizar tomografía por diversas causas, por ejemplo, falla renal, pacientes que no pueden recibir contraste por alergias, etcétera, se puede utilizar la angioresonancia, es una muy buena alternativa, evita la radiación, evita el contraste, es muy precisa, y bueno, las desventajas que presenta es que es más costosa, que no está disponible en todos los centros a cualquier hora y que hay que tener un operador que sepa interpretarla. Y bueno, la ortografía tuvo el boom a nivel de los años 80, pero quedó relegada por la angiotac, porque bueno, la angiotac demostró que no requiere tanto contraste, no requiere tanta irradiación, no requiere hospitalización, tampoco punción arterial, así que bueno, no se recomienda para método diagnóstico. Si hablamos de métodos diagnósticos, también podemos hablar de los marcadores bioquímicos, pero estos últimos no están avalados para hacer diagnóstico ni seguimiento. Sin embargo, hay que saber que existen, que son la elastasa, la interleuquina 6, la PCR, la lipoproteína, el selenio, el factor de crecimiento de insulina like-1 y algunos más, pero como decía recién, faltan estudios que avalen su utilización en esta patología, ya sea para el diagnóstico o para el seguimiento de la patología. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, el aneurisma de aorta abdominal se puede presentar como una patología asintomática, donde aquellos que tienen un aneurisma mayor a 5 centímetros, de ellos solamente el 75% pueden encontrarse como un hallazgo, como un tumor pulsátil. Fuera de ellos vamos a encontrar pacientes sintomáticos, que cuando hablamos de pacientes sintomáticos encontraremos aquellos que tienen un tumor pulsátil acompañado de dolor, que puede ser abdominal o lumbar, que bueno, nos habla de que el aneurisma se está expandiendo y posiblemente puede romperse. Y por supuesto también tenemos los aneurismas que vienen rotos, que ahí vamos a tener un tumor pulsátil acompañado de un dolor que irradia muslos genitales y el paciente probablemente ya se encuentre en estado de shock. Es muy importante diferenciar un aneurisma roto, que es una emergencia quirúrgica, de un aneurisma sintomático, porque el sintomático, como dije hace un ratito, nos habla de un aneurisma que se está expandiendo y que puede tener una ruptura inminente, pero todavía se puede planificar. Dentro del tratamiento, bueno, tenemos que hablar primero del tratamiento médico. Bueno, el ácido acetil salicílico ha sido indicación nivel 1A. Hay que saber que el aneurisma de aorta abdominal se asocia a un trombo mural intraluminal que está directamente relacionado con el riesgo de ruptura. El ácido acetil salicílico reduce esta tasa de ruptura. Se realizó un estudio en Dinamarca, el estudio Viborg, que demostró que los pacientes que no recibían antiagregación presentaron una mortalidad y un riesgo postoperatorio de mortalidad del doble de los pacientes que sí estaban antiagregados. También se realizó un estudio con ticagrelor que no demostró mejoría en el uso de este tipo de antiagregante respecto al ácido acetil salicílico. Dentro de los beta bloqueantes, bueno, son particularmente utilizados en el cardiopatía isquémica o algún tipo de isquemia en alguna prueba de esfuerzo. Su utilización se debe a que disminuyen la tensión de cizallamiento y también la inflamación de la pared arterial. Las estatinas van a ralentizar el crecimiento del aneurisma. Y bueno, dentro de los antihipertensivos se utilizan los IECA o los ARA. Se realizó un estudio muy extenso poblacional que, comparado con otros antihipertensivos, tuvieron un efecto beneficioso al disminuir la tensión arterial, que no se vio con tiazidas, con calcio antagonistas, etcétera. Sin embargo, se realizaron dos estudios, el Chichester y el Luxat. El Chichester utilizó ARA
respecto al UCSAT, que es un estudio de seguimiento de aneurismas pequeños. El Chichester vio que los ARA presentaban una mejoría respecto a la mortalidad y el UCSAT relacionó a la utilización de IECA con aumento del crecimiento del aneurisma. Como algo importante hay que saber que a partir de los 5 centímetros y medio, los pacientes tienen indicación de tratamiento quirúrgico o reparación endovascular, y los pacientes que tienen un rápido crecimiento requieren un planteamiento urgente. Algunos de los signos de ruptura inminente de angiotomografía son el signo de la media luna, donde podemos ver una hiperdensidad que abraza la aorta y que nos habla de que se está disecando el trombo intraluminal. Y también está el signo del abrazo de aórtico, que podemos ver en la imagen de la derecha cómo la forma de la aorta va replegándose sobre el contorno de los otros órganos, particularmente vertebral, y eso nos habla de que se está produciendo una insuficiencia de la pared con un riesgo de ruptura inminente. Dentro de las reparaciones invasivas, tenemos el tratamiento quirúrgico, que es de elección. Su mortalidad oscila entre 1 a 8% según la experiencia de cada centro. Las complicaciones postoperatorias inmediatas a los 30 días se producen entre un 10 y un 30% de los pacientes. Una de las complicaciones más frecuentes es el infarto de miocardio. Se realizaron 2 estudios de cardiac diminution que lo que demostraron es que el tratamiento profiláctico de las patologías de cardiopatía isquémica no han tenido beneficio en la mortalidad respecto a los pacientes que se han intervenido posteriormente. O sea que no sirve la profilaxis de tratar la cardiopatía isquémica. Respecto a las complicaciones alejadas del postoperatorio, más allá de los 30 días, se dan del 15 al 30%. Entre ellas podemos contar las hernias, las obstrucciones intestinales, los aneurismas perianastomóticos, las infecciones, las fístulas, la oclusión de los injertos. Para poder predecir las complicaciones y la mortalidad de este tipo de intervención, tenemos que tener muy en cuenta cuando tengamos el paciente en el prequirúrgico, cuál es el estado de salud de este paciente, si es un paciente que ha tenido enfermedad respiratoria, cardíaca, renal, según la experiencia del centro, y también ver si la intervención fue en un momento electivo o se realizó una intervención por un aneurisma roto. El seguimiento postoperatorio se hará con angiotomografía cada 5 años. Otro mecanismo de reparación del aneurisma es el mecanismo de reparación endovascular, el EVAR. Las ventajas que tiene este tipo de intervención es que es un procedimiento mínimamente invasivo, ha disminuido todo, el tiempo de internación, el requerimiento de unidades de cuidados críticos, los tiempos de sangrado, los requerimientos de transfusiones, el tiempo de convalecencia, el menor tiempo quirúrgico. Sin embargo, este tipo de procedimiento es un procedimiento que utiliza mucha radiación y contraste, requiere monitorización de por vida de las complicaciones, ya sea inmediatas como alejadas. Dentro de esas complicaciones se encuentran las endofugas, las migraciones del injerto, las roturas, se asocian a una tasa de reintervención precoz dentro de los 30 días del POP, 5 veces mayor a lo que presenta la cirugía convencional. Se han realizado diversos estudios que, han comparado el estudio EVAR comparó, el EVAR 2 comparó la intervención hemodinámica versus el tratamiento médico, que demostró disminución de la mortalidad, de la progresión y de la mortalidad global por cualquier causa respecto al tratamiento médico únicamente. El estudio IMPROVE es un estudio inglés que comparó más de 600 aneurismas rotos y no demostró diferencias entre la mortalidad a los 30 días significativa entre la intervención hemodinámica versus la cirugía abierta. 2 estudios, el DREAM, que fue un estudio danés, y el EVAR 1, compararon la intervención quirúrgica abierta versus hemodinámica. Ambos demostraron
que con la intervención hemodinámica se logró menor mortalidad, estancia hospitalaria y complicaciones a los 30 días, que es lo que se considera el POP inmediato. Dentro de lo que son las complicaciones de la intervención endovascular, tenemos las endofugas, que se clasifican en 5 tipos. Las tipo 1, los pacientes tienen una pérdida del sellado, ya sea proximal o distal, provocando un aumento de las presiones y riesgo de ruptura. Las tipo 2, que son las más frecuentes, donde se produce un llenado retrógrado del saco por las arterias lumbares mesentéricas. Las tipo 3, que es donde se produce una separación de los componentes de la endoprótesis y requiere un tratamiento. Normalmente lo que se hace es recubrir con un injerto endovascular. Las tipo 4 se producen filtraciones por microporos, pero son complicaciones autolimitadas, y la tipo 5, donde se denominan endotensión, y se produce un crecimiento del aneurisma, pero sin evidencia de fugas demostrables, y normalmente suelen requerir la reparación de la endoprótesis. Es necesario también saber que existen tratamientos híbridos en pacientes que tienen aneurismas complicados, que comprometen arterias periféricas, ya sea renales, mesentéricas, etcétera, donde lo que se requiere son hacer tratamientos que tengan una porción que sea abierta y una porción mínimamente invasiva. Se realiza previamente los bypass a las arterias que vayan a ver afectado su ostium, y posteriormente se realiza la colocación de la endoprótesis. Acá en esta imagen podemos ver cómo se ven afectadas por el aneurisma, el compromiso de las arterias. En la imagen de la derecha vemos los puentes retrógrados y la colocación de la endoprótesis. Bueno, hablando un poquito de las guías, las recomendaciones en pacientes asintomáticos con aneurisma: la monitorización va a ser segura en pacientes que tengan aneurismas menores a 55 milímetros y de crecimiento bajo, una indicación 1A. Entonces, esta monitorización se puede hacer con ecografía. Se recomienda abandono del hábito tabáquico para alentecer el crecimiento del aneurisma, como dijimos anteriormente, una recomendación 1B. La reparación va a estar indicada si el diámetro del aneurisma supera los 5 centímetros o si el crecimiento supera 1 centímetro año. Si el aneurisma es grande y es apto para reparación endovascular, se recomienda elegir según el riesgo quirúrgico del paciente. Y si el aneurisma no es anatómicamente apto para reparación endovascular, se recomienda la reparación abierta. Respecto al screening, está recomendado para pacientes masculinos mayores de 65 años con ecografía como recomendación 1A. Se hicieron algunos estudios que también nos hablan acerca de las ventajas que tiene el screening de estos pacientes. Bueno, se hicieron varios ensayos: el Chichester, que es un ensayo inglés; el Viborg, que es danés; el oeste de Australia; el MAS, que es también inglés; la Task Force de 2005 y el Cochrane de 2007, que han demostrado grandes beneficios en pacientes que se hacen screening masculinos mayores de 65 años con ecografía. Pero bueno, también se asociaron algunas complicaciones a este tipo de screening, que bueno, lo manifestaron con ansiedad muchos pacientes. También se encontró mortalidad asociada a la intervención, que bueno, esa mortalidad es según cada centro, según la especialidad de cada centro, y el incremento de realización de cirugías según el estudio MAX. Como conclusiones, podemos decir que los aneurismas de aorta abdominal deben pensarse en pacientes mayores de 65 años, sobre todo en hombres, que tienen factores de riesgo cardiovascular o son portadores de otros aneurismas, que el screening permite detectar pacientes con alto riesgo y planificar un tratamiento precoz, que la ruptura es una emergencia quirúrgica que tiene alta mortalidad y que la sospecha clínica es esencial. El tratamiento de elección es el reemplazo aórtico con prótesis por vía laparotómica, es decir, por cirugía convencional, que a partir de los 5 centímetros o crecimiento rápido, mayor a 1 centímetro anual o medio centímetro en 6 meses, se predice la necesidad de un tratamiento, ya que hay que comenzar a planificarlo. El tratamiento endovascular es de elección en pacientes de alto riesgo quirúrgico y que, bueno, la intención es extenderlo más como un tratamiento mínimo invasivo en aquellos pacientes que estén en condiciones de recibirlo.
y que es muy importante conocer la patología porque los cardiólogos, como cardiólogos nos enfrentamos a un grupo de pacientes de riesgo donde el consejo adecuado determina la evolución del mismo. Bueno. Muchas gracias, Brenda, por la Muchas gracias. La verdad que también excelente, una revisión muy completa. Excelente la bibliografía. Doctor Guillermo Giovanni, si quiere ir dándonos una devolución, un comentario para arrancar la discusión. Sí, cómo no. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de la charla. Primero felicitar a Brenda porque la verdad que la charla fue muy completa, inclusive abarcó más que solo el enfoque terapéutico, lo cual está muy bueno. Y también felicitar la iniciativa de empezar a ver ya desde CONAREC lo que es la enfermedad vascular periférica, que habitualmente durante la residencia no se le da mucha bolilla. Así que es muy importante arrancar desde estas etapas a ver todo lo periférico. Y con respecto al aneurisma de aorta abdominal, es un tema muy interesante, que en los últimos años fue creciendo más. La importancia en base a la industria también, en base a la cantidad de prótesis que fueron fabricando y cómo fue cambiando lo que es la terapéutica. Primero, antes que nada, me gustaría recalcar en quién tengo que pensar el aneurisma, que como bien dijo Brenda, son los pacientes de más de 65 años, fumadores y hombres. Y ni hablar si tienen antecedentes heredofamiliares, eso desde ya. Y a esos habría que hacerle un cribado, ¿sí? Eso es muy importante, porque muchas veces se olvidan de esta patología, y como es silente, de repente aparece, o aparece de casualidad en un estudio que no tiene nada que ver con su aorta, o aparece roto, lo cual no es bueno. Así que es importante el cribado en los hombres de más de 65 años, y ni hablar si son tabaquistas y tienen antecedentes heredofamiliares. Pero una cosa que también hay que resaltar, que no hay que olvidarse de las mujeres, porque si bien las mujeres tienen menos tasas de aneurisma de aorta abdominal, las mujeres se rompen antes el aneurisma. Así que inclusive el diámetro en el cual tenemos que pensar en intervenir a estos pacientes en las mujeres es un poquito menor. Se podría llegar a intervenir antes, ya con 5 se podría llegar a intervenir. O sea, las mujeres también hay que tenerlas presentes porque se rompe antes, ¿sí? Y después, para ir ya un poquito más a lo que es el enfoque terapéutico, está muy bien todo lo que detalló Brenda, pero lo que sí hay que recalcar que la verdad que lo que es la cirugía abierta perdió muchísimo terreno en frente al tratamiento endovascular. Muchísimo, a tal punto que ya los mismos cirujanos vasculares se están dedicando a colocar endoprótesis. Y eso hay que tenerlo presente, porque la cirugía abierta son muy pocos los centros y muy pocos los cirujanos que tienen experiencia en hacerlo, porque los nuevos cirujanos ya directamente se van formando en el implante de endoprótesis, que acá en Argentina, por suerte, es compartido entre el cirujano y el hemodinamista, pero en otros países ya directamente es territorio del cirujano, ¿sí? Pero bueno, nada, recalcar eso, que la verdad que el tratamiento endovascular demostró reducir la mortalidad frente al tratamiento quirúrgico abierto, por lo cual, si bien sigue siendo o se sigue poniendo que es de elección el tratamiento abierto, la cirugía abierta, hoy en día se realiza muy poco la cirugía abierta. Así que recalcar eso. Y es verdad también lo que dijo Brenda, que a largo plazo hay que hacer un seguimiento de los pacientes que se colocan endoprótesis porque las complicaciones existen, ¿sí? Y esa es la pata débil de lo que sería el tratamiento endovascular del aneurisma. Alguien preguntó en el chat cada cuánto se debería controlar este tipo de posibles complicaciones que puede llegar a tener la colocación de endoprótesis, y eso va a depender mucho también de cada paciente y de cada médico, porque hay pacientes que se les realiza un tratamiento endovascular en una anatomía muy compleja, entonces por ahí hacemos un seguimiento muy cercano,
cada 6 meses, un año, o por ahí fue un tratamiento muy sencillo en un aneurisma chico con un cuello bastante amplio y el implante fue muy bueno, y por ahí requiere una evaluación cada 1 o 2 años con una angiotomografía. Así que eso en cuanto al control. No sé si me quieren preguntar algo más. Perfecto, gracias. Queríamos agregar también en relación a las preguntas que estaban haciendo en el chat, antes de la intervención, ya sea quirúrgica o endovascular. ¿Cada cuánto se sugiere? También, por supuesto, que depende del paciente y su sintomatología, el seguimiento ya sea por ecografía o por angiotomografía. En general o en el centro donde estás. Bien. Primero, la verdad que la ecografía es un excelente método porque no es invasivo, porque no requiere contraste, no requiere rayos y se hace muy sencillo al pie de la cama del paciente. Pero la realidad es que la angiotomografía para mí sigue siendo el método de control. Ante un paciente que tiene un aneurisma de 4.5, 4.7, 4.8, está llegando ya al 5, y mirá, a mí la verdad que preferiría dar una angiotomografía seguido, ¿sí? Por lo menos cada 1 año hacerle una. Porque llegado el momento, la angiotomografía es el que te va a definir el tratamiento, qué tipo de tratamiento y cuándo hacerlo. ¿Sí? La ecografía es un excelente método, pero la verdad es que queda un poco relegado frente a la angiotomografía. Perfecto. ¿Y pautas de alarma para tener en cuenta en el seguimiento como residentes de pacientes que pueden haber sido intervenidos? Y la realidad es que el seguimiento... No, está bien, está muy bien. Desde ya lo primero que uno tiene que estar atento es el dolor abdominal. Es el principal síntoma que puede llegar a tener el paciente. Y por ahí en un seguimiento, en la colocación inmediata de una endoprótesis o de una cirugía, por supuesto, un hematoma retroperitoneal, una ruptura, el paciente va a entrar en shock, así que eso es muy sencillo de darse cuenta que el paciente se descompensa rápido. Así que eso. Bueno, muchas gracias. No sé si nos querés dejar un mensaje final acá para todos los residentes que damos información para ya cerrar el taller. Lo que dije previamente, que me parece excelente la iniciativa de abarcar estos temas, porque no todo es síndrome coronario agudo, no todo es insuficiencia cardíaca, hay muchísimas cosas más que cuando uno termina la residencia se enfrenta a este tipo de patologías, por ejemplo, la trombosis venosa profunda o una enfermedad arterial periférica o mismo aneurisma de aorta, y está bueno que lo abarquen desde temprano, porque llegado el momento, cuando ya no son más residentes, de repente se encuentran con estas patologías y hay que estar leyendo el libro bajo la mesa, debajo del escritorio rápido, y está bueno tenerlo ya presente desde la residencia misma. Exacto. Bueno, muchas gracias por tu aporte, por tu participación, por acompañarnos. Hernán Pulenta, también si nos querés dar un mensaje y ya cerramos el módulo de hoy. Bueno, sí, igual que mencionó el doctor, felicitarlos por la iniciativa. La verdad que está muy, muy interesante y muy productivo estas ambas charlas. Así que bueno, y agradecerles por la invitación y transmitirle la fuerza para que continúen con este trabajo y que continúen haciendo estos trabajos que son muy importantes y que le dan la posibilidad a los residentes de participar, de formarse y de crecer y de aprender en temas tan interesantes como los que hemos visto hoy, que por ahí no son tan frecuentes en la práctica diaria en la unidad coronaria. Así que, bueno, felicitarlos ante todo. Bueno, gracias. Desde nuestra parte, desde CONAREC, agradecer, por supuesto, a los expertos, también a las 2 residentes que hoy han podido desempeñarse explicando. Muchas gracias por estar presentes. A todos, también agradecer nuevamente a Bagó, que nos ha ayudado, nos ha acompañado en el desarrollo de este taller, y recordar que el próximo miércoles es el último módulo,
Es una única clase que es de enfermedad vascular periférica en su relación con el COVID. Muy interesante y algo no menor en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, y tener en cuenta que todas las clases van a quedar subidas a YouTube y en las redes sociales van a poder tener acceso a las mismas, todas las redes sociales de CONAREC. También recordarles que tenemos la nueva plataforma para que la puedan visitar y conocer, enterarse de todas las novedades, y que el próximo miércoles, como ya les mencioné, también va a estar el examen final para que podamos hacer llegar los certificados a todos los que han participado. Desde ya, muchas gracias y nos encontramos el próximo miércoles.